Se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Diputada Angerosa. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisoñi. Presente. Diputado Barrichón. Diputada González. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Presente. Diputado Roberto. Diputado Sosa. Diputada Tacistro. Diputada Toller. Presente. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Ribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Diputada Viola. Presente. Diputado Vítor. Presente. Diputado Zavalo. Señor presidente, le informo que están presentes 30 señores diputados. Con la presencia de 30 señores diputados, queda abierta la séptima sesión ordinaria del 139 periodo legislativo. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Tacistro, que por cuestiones de enfermedad no se encuentra en el recinto, Zavalo, que está participando de la delegación oficial en un viaje, y la del diputado Allende, que por cuestiones personales no se encuentra. Se tomará debida nota. Invito a la señora diputada María del Carmen Toller a izar la bandera nacional y el señor diputado Rubén Ángel Vázquez a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura, si están de acuerdo con el acta los señores diputados, y se dé por aprobado. Si hay sentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la quinta sesión ordinaria realizada el día 8 de mayo. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría hacer lectura de los asuntos centrados, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura de las comunicaciones oficiales, voy a pedir que del dictamen de comisión el expediente número 22.153 sea reservado en secretaría, para pedir que los proyectos del Ejecutivo y los proyectos venir en revisión sean enviados a las comisiones correspondientes de acuerdo al extractín, y de los proyectos de los señores diputados voy a solicitar, de acuerdo a lo que hemos acordado en labor parlamentaria, pedir que se reserven los números de expediente 22.871, 22.872, 22.874 y 22.875. Y los proyectos de ley y el proyecto de ley identificado con el número 22.877 sean reservados en secretaría, y que los pedidos de informe número 22.869 y 22.863, que cuentan con la firma reglamentaria, sean comunicados. Los demás proyectos sean enviados a las comisiones correspondientes. Si hay sentimiento, se procederá. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los expedientes número 22.879. Este es un proyecto de declaración que lo tuvimos después de labor parlamentaria para aclararles a los otros presidentes de bloque, que es
declarar de interés la presencia y conferencia del doctor Alberto Trimboli, presidente de la Federación Mundial de Salud Mental en la ciudad de Paraná. Eso voy a pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente número 22.880, voy a pedir su ingreso y su reserva en secretaría. El expediente 22.817, su ingreso y al orden del día de la próxima sesión. El expediente número 22.734, su ingreso y al orden del día de la próxima sesión. El expediente número 22.844, su ingreso y reserva en secretaría. El expediente número 22.836, su ingreso y reserva en secretaría. Y el expediente número 22.649, su ingreso y su reserva en secretaría. Si hay sentimiento, se les dará ingreso y se procederá según indicado. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra la diputada Lena. Gracias, señor presidente. Hoy se recuerda, a partir de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de fecha 15 de diciembre de 1972, el Día Internacional del Medio Ambiente. Bajo el lema este año de 7 millones de sueños, un solo planeta, consuma con moderación. Este lema lo que trata es de concientizar y sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del mundo donde vivimos. Convencida de que se necesitan pequeñas acciones, reflexionar sobre nuestras acciones y proponer soluciones para actuar en pequeña escala y en gran escala es lo que va a hacer posible que podamos sobrevivir en esta tierra y que pueda durar muchos millones de años. De nosotros también depende, a veces, con pequeñas leyes y aprobando pequeñas leyes, poder ayudar a mejorar el medio ambiente. Y de esta manera poder garantizar la vida mejor, no solamente de los entrerrianos, sino de la humanidad en general. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Pros. Sí, señor presidente. En el día de ayer se realizó una marcha por Ni Una Menos. Es la tercera marcha consecutiva que se viene haciendo en defensa de la vida de las mujeres. Este año con una consigna a favor del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. En pocos días este tema será debatido en la Cámara de Diputados de la Nación y espero y deseo que realmente tenga un tratamiento y que su resultado sea favorable, porque vivas y libres nos queremos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rothman. Gracias, presidente. El día 30, o sea, hace 4 o 5 días atrás, se conmemoró el Día Nacional de Donación de Órganos, que es el 30 de mayo. Este homenaje trata de poner justicia y a resaltar y desmistificar esta práctica médica que trata nada más ni nada menos de pacientes que recibieron vida a través de órganos que en la mayoría de los casos fueron cedidos por otros pacientes que no pudieron conservarlo. ¿Qué es donar un órgano? Se trata del reemplazo de un órgano o tejido enfermo sin posibilidad de recuperación por otro sano. El trasplante es un procedimiento médico indicado cuando toda otra alternativa para recuperar su salud se ha agotado. En nuestro país existen posibilidades de trasplantar órganos sólidos como riñón, hígado, corazón, pulmones, páncreas, intestino también, como así también tejidos como córnea, piel, huesos, etcétera, etcétera. En determinadas circunstancias en general, como consecuencia de enfermedades o accidentes, es posible perder la capacidad habitual que tienen los órganos de realizar funciones básicas para la vida. Por ejemplo, el corazón bombea la sangre, los pulmones la oxigenan, el hígado y los riñones la depuran y al mismo tiempo sintetizan hormonas. Todos ellos son indispensables para un correcto funcionamiento del organismo. Cuando sobrevive un trastorno importante, que afecta el desempeño de alguno de ellos,
es necesario un trasplante que permita sustituir las funciones del órgano dañado. Para realizar un trasplante es necesaria la existencia de donantes. La donación es un gesto altruista en nuestro país y cualquier persona mayor de 18 años puede manifestar su voluntad. Hace pocos días se trató en las cámaras a nivel nacional y va a salir una ley donde todos vamos a ser donantes potenciales, para no, o sea, cuando estemos en condiciones. Y cuando uno no dice lo contrario, va a ser un donante obligatorio. Hay que hacer una serie de trámites para poder hacer un trasplante. ¿Quiénes pueden trasplantarse? No todos. La compatibilidad viene determinada por diferentes valores. Grupo sanguíneo, como cualquier órgano. En grupo, cuando uno tiene que hacerse una transfusión, tiene que tener la compatibilidad en la sangre. Y además tiene que tener un sistema, tiene que haber una histocompatibilidad. Quiere decir que los tejidos tienen que ser semejantes al paciente que se va a trasplantar. Y después hay otras circunstancias que tiene que tener. Ahora, para desmistificar un poco esto, ¿qué pasa con un paciente que recibe un trasplante? No es un paciente que va a quedar inválido, no es un paciente que va a estar imposibilitado. El paciente debe recibir medicamentos ya trasplantados para atenuar la respuesta del sistema inmune, mecanismo que tiende a destruir a todo agente extraño. Cuando uno pone algún agente extraño en el organismo se defiende y trata de eliminarlo. Por lo tanto, hay que bajarle la parte inmunológica. El seguimiento estricto de la medición es vital, así como los cuidados higiénicos y estéticos durante los primeros meses. Bueno, o sea, un paciente que está trasplantado puede ser una vida normal, con algunos cuidados, pero se restituye a su actividad habitual. Pero al final de esto quería hacer un homenaje a quienes en nuestra provincia están trabajando en el tema de trasplante, que es el CUCAIER. El CUCAIER es la central única coordinadora de ablación e implantes de Entre Ríos. Esta institución, que depende del Estado provincial, es un ejemplo en su organicidad y funcionamiento. Es un orgullo, diría yo, para los entrerrianos, y ha logrado que nuestra provincia sea la segunda provincia, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en procuración de órganos. Procuración es quien da los órganos. Estando además en condiciones de comenzar Entre Ríos con un programa de trasplante con los mismos resultados que podemos hacer en Buenos Aires. Actualmente la provincia de Entre Ríos, a través del CUCAIER, tiene una lista de espera para ser trasplantados de 240 pacientes. Son muchos de ellos para trasplante renal, hay 24 pacientes para trasplante de hígado, 14 de córnea, 9 pacientes con trasplante intratorácico. Los trasplantes intratorácicos son corazón y pulmones. O sea que nuestra provincia, en procuración de órganos, tuvo un 17,24 por 1 millón de habitantes. O sea que hubo un total de 77 trasplantados. El año que viene, para esta fecha, vamos a pedir en esta Cámara que se le rinda un homenaje al equipo del CUCAIER. El equipo del CUCAIER hace más de 20 y pico de años que están trabajando con la misma gente, con el mismo caudal humano. Este es un verdadero ejemplo de lo que es una política de Estado. O sea, han pasado gobiernos, varios gobiernos han pasado, y el equipo del CUCAIER ha seguido trabajando, y la gente que está allí se ha venido desarrollando, y se ha desarrollando apoyado por todos los gobiernos que han pasado estos años. O sea que esto es a imitar básicamente en salud, para que pongamos a la salud en una política de Estado como el CUCAIER. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Toller. Simplemente como personas políticas que somos todos los que nos encontramos en este recinto, me parece que es justo recordar al único argentino que fue 3 veces presidente de la Nación Argentina. Ayer se cumplían 72 años de ese gran acontecimiento. Me refiero al general Juan Domingo Perón, que en el año 1946 asumía la presidencia luego de elecciones libres, limpias de parte de él,
no de todos, con el nombre del Partido Laborista. Después fue en el año 51 y en el año 73. Simplemente voy a hacer mención a las 3 banderas o pilares que han sostenido permanentemente el pensamiento, la filosofía, la ideología del movimiento justicialista. Una patria libre, justa y soberana. Hago votos para que los que tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la patria en este momento de la historia argentina, pensemos si nuestras acciones realmente están fortaleciendo esos ideales, y si no lo estamos haciendo, la patria nos lo demandará. Tenemos un mandato del pueblo para poder realizarlo. Entonces, señor presidente, nosotros nos toca acá en la provincia, la patria chica, que nuestras leyes, la acción legislativa que nosotros debamos desempeñar, tengan la mirada de la justicia social, de la soberanía de la provincia y de la libertad. Muchas gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el diputado Koch, perdón. Sí, señor presidente, muy breve. El 2 de junio se realizó en distintos lugares de nuestro país un homenaje a nuestros bomberos, aquellos que todos los días dejan la vida por nosotros y sin temor a equivocarme son aquellos que se despojan de todo lo que tienen para llegar cuanto antes cuando así lo necesitamos. Con gran alegría, quienes disfrutábamos ese día 2 de junio, nos enterábamos que un grupo de bomberos rescatistas, ante un accidente que se había suscitado en las sierras de Catamarca, ascendían esa noche de frío con más de 10 grados a rescatar a una comitiva oficial que había quedado varada por congelamiento de una de sus hélices. Y la verdad que asistí a 2 actos donde se hizo referencia a estos bomberos y en ellos quiero reflejar ese bombero que muchas veces nos ha pedido a nosotros en la Cámara de que nos hagamos eco de sus reclamos, de que nos hagamos eco de sus necesidades, que todavía están insatisfechas en distintas partes de su reglamento interno y totalmente desprotegidos de esa obra social que vienen pidiendo, de esa jubilación que vienen pidiendo, de esos aportes y de que los tengamos en cuenta como realmente lo son, un nexo importantísimo en nuestra sociedad. Pero también no me quiero olvidar de que aquellos rescatistas que con valentía atropellaron la noche y el frío, con la misma valentía que lo hicieron ellos, tuvieron la cobardía quien fueron a rescatar a la comitiva, abandonándolo a la intemperie y teniendo que bajar con una taza de café únicamente como único sustento. Por eso, señor presidente, quiero que reflexionemos, que no nos acordemos únicamente de nuestros bomberos cuando los necesitamos o cuando vamos a hacer acto de presencia. Acordémonos de nuestros bomberos en todo momento y seguramente cuando entre algún tratamiento en la Comisión Legislativa, que le demos realmente la importancia que tienen, porque seguramente en algún momento de nuestras vidas vamos a estar agradecidos a estos bomberos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Acosta. Perdón. ¿Me escucha? Ahí está. Muchas gracias, presidente. Sumarme al homenaje por el Día de los Bomberos, pero no puedo dejar pasar el comentario que hace el diputado propinante, aclarando, porque justamente fue un tema que se generó a nivel nacional, que no hubo ningún abandono de parte del gobierno nacional a estos rescatistas. Al contrario, se agradece justamente todo el trabajo y el esfuerzo que hicieron para que los tripulantes justamente permanecieran y llegaran a destino sanos y salvos. Justamente el jefe, el encargado de los rescatistas, fue quien tomó la decisión y justamente aclaró
de que esa es la labor y que ellos estaban preparados y la decisión la tomó en base a que podía llegar a haber riesgo justamente para los mismos rescatistas. Así que no quería dejar pasar. Muchas gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Se me pasó un expediente que se encuentra con dictamen de comisión, que es el expediente 22.803, que tiene dictamen de la Comisión de Legislación General. Es un proyecto de ley venido en revisión, el cual crea el Juzgado de Familia Civil y Penal de Niños y Adolescentes en la ciudad de Concepción, Uruguay. Voy a pedir para este expediente su reserva en secretaría. Hay una moción de ingreso y reserva en secretaría. Aprobado. Ahora sí, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Aprovechando también este momento, voy a pedir que el expediente de 22.709, que se encuentra en la Comisión de Legislación General y en la Comisión de Salud, este expediente sea girado, solamente quede en la Comisión de Legislación General. Hay una moción del diputado Navarro. Aprobado. Ahora sí, corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.803, por el cual se crea un juzgado de familia civil y penal de niños y adolescentes en la ciudad de Concepción del Uruguay y otro en el departamento Concordia. Bueno, sí, tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Hay una moción sobre tabla, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 22.153, por el cual se modifica el artículo 4 de la ley número 5.639 del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Elena. Sí, señor presidente, solicito su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción, requiere simple mayoría. Dijo sobre tabla, 2/3, perdón. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 22.877, por el cual se declara de interés provincial la producción y comercialización porcina. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir su tratamiento preferencial en la próxima sesión con o sin dictamen. Se va a votar la moción, se requiere simple mayoría. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.844, por el cual se modifica la ley número 10.204 de Promoción y Desarrollo Industrial, el Código Fiscal Texto Ordenado 2014, la Ley Impositiva número 9.622 y modificatorias, la Ley de Evaluaciones número 8.672 y la Ley número 8.318 de Conservación de Suelos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.836, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación varios inmuebles afectados por obras a ejecutar en los departamentos Gualeguay, Feliciano Federal y Gualeguaychú. Tiene la palabra la diputada Elena. Solicito su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo número de expediente 22.649, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Concordia, con destino a centro cultural y de exposiciones y de capacitación y reuniones, incluido un museo de la ciudad. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir su tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo número de expedientes 22.871, 22.872, 22.874, 22.875, 22.879 y 22.880. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar, tal cual hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, se vote en conjunto su tratamiento sobre tabla y oportunamente se lo considere de la misma manera. Se va a votar la moción, se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.803, por el cual se crea un juzgado de familia civil y penal de niños y adolescentes en la ciudad de Concepción del Uruguay y otro en el departamento Concordia. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley
que de darle la media sanción hoy lo vamos a convertir efectivamente en ley de la provincia, porque viene en revisión del Senado, es uno de los tantos proyectos de ley que esta legislatura se encuentra tratando acerca de la creación de nuevos juzgados para la provincia de Entre Ríos. ¿Y por qué digo esta cuestión que parece tan obvia? Lo digo porque quiero dejar en claro, señor presidente, que en la Comisión de Legislación General, que me toca presidir y que con los colegas diputados nos reunimos de hecho hoy, hay varios pedidos formulados por los diputados a través de sendos proyectos de ley de creación de diferentes juzgados en diferentes puntos de la provincia de Entre Ríos. Incluso hay algunos que han venido en revisión con media sanción del Senado, como este proyecto que ahora estamos tratando. Hay algunos que tienen origen desde el Poder Judicial. Como sabemos, a partir de la reforma del 2008, el Poder Judicial de la provincia también puede ser autor de iniciativas legislativas, como es este caso precisamente, presidente, el de este proyecto que viene del Superior Tribunal de Justicia. Y hay algunos que han sido presentados por diputados acá de esta Cámara Baja. Y hay algunos que, tenemos que ser sinceros, tienen mucha demora en su tratamiento. Y hay algunos colegas diputados que me han planteado la necesidad de darle el tratamiento a estos proyectos. Lo que ha resuelto la Comisión de Legislación General, señor presidente, y aprovecho la oportunidad del uso de la palabra en esta sesión para dejarlo en claro, es que vamos a hacer un tratamiento organizado de todos y cada uno de ellos, pero a partir de el análisis de todos estos proyectos, repito, que han sido presentados por legisladores de ambas cámaras, por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo, que también ha enviado iniciativas de creaciones de juzgados, una vez que haya un estudio por parte de un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Poder Judicial y también representantes del Poder Legislativo. Para eso, señor presidente, hace unos días mantuvimos una reunión de trabajo con el presidente del Superior Tribunal, asistimos a la misma quienes somos presidentes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de ambas cámaras, el senador Larrarte por parte del Senado y quien habla por parte de esta Cámara, el secretario de Justicia del Gobierno de Entre Ríos, el doctor Biagini, y el presidente del Superior Tribunal, con la idea de acercarle una carpeta con todos estos proyectos de ley, para que los representantes de los tres poderes del Estado, con la colaboración de los equipos técnicos, hagan un mapa judicial y hagan una prioridad racional de realmente en qué punto de la provincia, en qué materia, con qué competencia, qué jurisdicción van a tener, se pueden crear estos juzgados. Es decir, todos respondemos a necesidades políticas, los legisladores que nos plantean la necesidad de juzgado, pero también tenemos que ver los recursos de la provincia y tenemos que ver las reales necesidades del Poder Judicial, que es el que brinda el servicio de justicia, para los cuales van a estar creados todos estos juzgados. Del resultado de esa reunión que hacía referencia, señor presidente, fue el pedido de este primer proyecto de ley que hoy le vamos a dar sanción legislativa, si me acompañan los señores legisladores. Nos explicaba el presidente del Superior Tribunal que este proyecto responde a una real necesidad, sobre todo en la costa del Uruguay, porque como vemos están contemplados los departamentos de Uruguay, de Concordia y de Gualeguaychú. Por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, el 18 de septiembre del año pasado, entendieron que era
prioritario y necesario la creación de estos 3 juzgados, uno en cada departamento. Pero lo que hizo el Poder Judicial al diseñar este proyecto no fue una creación de cada uno de los juzgados con todos los cargos, desde magistrado, secretario, como asimismo toda la planta de cada uno de los juzgados, sino que hizo un diseño para que estos nuevos juzgados absorban secretarías existentes y se optimicen mejor, por así decirlo, los recursos. En este sentido, como dice el articulado, se crea un juzgado de familia, civil y penal de niños y adolescentes en Concordia, con competencia para todo el departamento Concordia, y se crea un cargo de juez, pero se le asigna, señor presidente, toda la estructura y la planta de personal que ya tiene una secretaría existente, que es la Secretaría número 2, que actualmente es compartida por los 2 jueces de familia que tienen asiento en la ciudad de Concordia. Se hace lo propio con la creación del Juzgado de Familia, Civil y Penal de Niños y Adolescentes en Concepción del Uruguay, donde se crea un cargo de juez y se asigna toda la estructura y planta de personal que actualmente tiene la Secretaría número 2, que existe en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y con respecto a la situación en Gualeguaychú, se crea un juzgado de familia, civil y penal de niños y adolescentes en Gualeguaychú y un cargo de juez, pero para ello se modifica la ley 10.382, por la cual ya se había creado un juzgado civil de familia y penal de niños y adolescentes que tenía competencia en el departamento Gualeguaychú y en el departamento Isla, pero el Superior Tribunal explica en esta acordada que sirve de fundamento al proyecto, donde da cuenta que la situación del departamento Isla estaría cubierta con el actual juzgado multifuero que tiene Villa Paranacito. De modo tal que quería hacer esta aclaración, señor presidente, para, en primer lugar, fundar la necesidad de darle sanción definitiva a este proyecto de ley que está pidiendo imperiosamente el Superior Tribunal de Justicia y que, repito, en esa reunión de trabajo donde estuvieron representados los 3 poderes del Estado, vieron como prioritario la creación de estos 3 juzgados. Pero también, repito, la idea es hacer un trabajo racional, marcando prioridades para ver el orden de la creación y la importancia de los juzgados. Yo sé que todos los legisladores tienen intereses, responden a planteos que tienen que ver con su realidad de la administración de justicia en cada uno de sus departamentos. De hecho, yo puedo decirle que en los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley también para la creación, pero con particularidades donde no va a significar una nueva erogación para la provincia, pero vamos a intentar la creación de un juzgado multifuero para Paraná Campaña, con la idea de descentralizar todas las causas que vienen acá a Paraná. Pero, a ver, estoy diciendo que también a mí me interesa la creación de juzgados, pero entendemos que debe haber un orden de prioridad, de sensatez, a la hora de incorporar nuevos recursos al presupuesto provincial en la Administración de Justicia. Nada más, y pido el acompañamiento de mis pares para la otra media sanción a este proyecto de ley. Muchas gracias. Y la palabra el diputado Baller. Gracias, señor presidente. No sé si habrá sido un error de tipeo, pero en el expediente 22803 figura únicamente Concepción del Uruguay. No figura ni Concordia ni Gualeguaychú. Me gustaría que el diputado Navarro, si puede, lo aclare. Gracias, señor presidente. Así como usted dice, el artículo 1 menciona Uruguay. Artículo 1. Tiene la palabra el diputado Navarro. En el extractín figura el creado de juzgado de Concepción del Uruguay, pero el expediente, que es el que ya viene con dictamen de comisión, es la creación de los 3 juzgados. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado.
Ahora en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, artículo tercero, aprobado, artículo cuarto, aprobado, artículo quinto, aprobado, artículo sexto, aprobado, artículo séptimo, aprobado, artículo octavo, aprobado, artículo noveno, aprobado, artículo décimo, aprobado. El 11º es de forma, queda aprobado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 22.153, por el cual se modifica el artículo 4 de la ley número 5.639, Colegio de Bioquímicos de la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Lena. Señor presidente, solicito a mis pares acompañen este proyecto que ya ha sido votado por la Cámara. El Senado lo ha devuelto en revisión, modificando únicamente una sola palabra de lo que habíamos aprobado en su momento y no modifica absolutamente nada lo acordado y lo conversado en la Comisión de Legislación General cuando se trató la modificación a la Ley 5.639, que es la creación del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Entre Ríos. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión que aconseja aceptar las modificaciones introducidas. Aprobado. Queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley venido en revisión bajo número de expediente 22.844, por el cual se modifica la ley número 10.204 de Promoción y Desarrollo Industrial, el Código Fiscal Texto Ordenado 2014, la ley impositiva número 9.622 y sus modificatorias, la ley de evaluaciones número 8.672 y la ley número 8.318 de conservación de suelos. Tiene la palabra el diputado Bisogni. La provincia de Entre Ríos está bajando gradualmente la presión tributaria, sosteniendo la recaudación con un trabajo de ampliación de la base tributaria y mejora de los procesos de cobro. Este proyecto, que ya tiene media sanción de senadores, debe entenderse que en el marco de la reforma tributaria propiciada por el gobernador Bordet hacia finales del año 2017 y que dio lugar a la sanción de la ley 10.557, que a su vez aprobó el consenso fiscal suscrito con la Nación y otras 22 provincias. Entre Ríos fue la primera provincia en haber suscrito el consenso fiscal el 16 de noviembre del 2017 y tener todas las reglamentaciones dictadas por ATER y operativas el 10 de enero del 2018, cuando aún muchas provincias no han aprobado las respectivas leyes en sus legislaturas. Los 4 criterios que dieron marco a esta reforma tributaria fueron, primero, la responsabilidad en el cuidado del financiamiento provincial, dando previsibilidad en la baja de la presión tributaria hasta el 2022, en la medida que se recuperan puntos de coparticipación nacional a la provincia de Entre Ríos. Segundo, armonización en el marco de la región centro, históricamente declamada, introduciendo un esquema de progresividad en materia de alícuotas, similar al que hoy rige en las provincias de Santa Fe y Córdoba. Tercero, baja de alícuota de ingresos brutos hasta el 1% al sector comercial micro, pequeño y mediano, asociado a requisitos de buena conducta tributaria. Invitación también a los municipios a adherir, estableciendo posibilidades concretas para que estos puedan imitar el proceso respecto de sus tasas, a partir de una ampliación de los fondos provinciales coparticipables. Todo ello respetando los límites del consenso fiscal suscrito. Una rápida revisión de las últimas leyes sancionadas por la legislatura permite ver con claridad lo indicado al comienzo. Primero, la eliminación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, impuesto a la herencia. A través de la ley 10.553 se derogó este impuesto con vigencia al 1 de enero del 2018. La recaudación de este impuesto representó en el 2017 un ingreso de 46 millones de pesos, con una proyección para el 2018 por encima de los 50 millones de pesos.
la exención del inmobiliario para jubilados y pensionados. Por artículo 7º de la Ley 10.557, se eximió el 100% del impuesto inmobiliario a todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 20.000 pesos. Hoy ya son miles de jubilados y pensionados nacionales y provinciales los que han tramitado y tienen el beneficio en las oficinas de la TER. Tercero, el aumento de la coparticipación provincial a todos los municipios entrerrianos. Por artículo 24 de la Ley 10.557, a partir del 1 de enero de 2018, se amplió la masa coparticipable de impuestos provinciales a los municipios de Entre Ríos. Como resultado de ello, la variación de la coparticipación provincial ya liquidada a los municipios entrerrianos en el primer trimestre del 2018, con respecto al mismo periodo del 2017, se incrementó un 65%. Cuarto, la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos a los créditos hipotecarios. El 29 de noviembre del 2017, esta legislatura sancionó la Ley 10.536, por el cual se incorpora la exención a los ingresos provenientes de las operaciones de crédito hipotecario para la adquisición, construcción, ampliación y o refacción de inmuebles con destino a vivienda familiar única y de ocupación permanente. Antes, estas operaciones estaban alcanzadas al 6%. Quinto, la eliminación de las alícuotas extraterritoriales, impuesto a los sellos. Un dato relevante es que 7.219 contribuyentes de extraña jurisdicción o de otras provincias tributaban al 5% de nuestra provincia, por lo que vendían en Entre Ríos. Y ahora, en el 2018, a partir de la Ley 10.557, lo hacen al 2%, al 1,5% o al 1%, con motivo de la eliminación de las denominadas alícuotas extraterritoriales para todas las compras que se le hagan desde la provincia de Entre Ríos. Asimismo, todas las ventas que industrias entrerrianas hacen en otras provincias dejaron de pagar importantes alícuotas y pasaron a pagar en otras provincias no más del 2%, por lo cual su carga tributaria global se vio reducida significativamente en varios puntos porcentuales. De esta forma, por la eliminación de esas alícuotas extraterritoriales, se ha producido una gran transferencia de recursos impositivos de las provincias a favor del sector privado, implicando una importante reducción impositiva. En el caso de Entre Ríos, se pasó del 5% al 2%, por lo cual esto debería impactar en todas las compras que se hacen desde nuestra provincia a las grandes empresas del país y verse reflejado también en la baja de costos y precios importantes. Sobre la base de información, en base a datos aportados por los mismos contribuyentes a la TER, se puede indicar: los productores agropecuarios entrerrianos, del total de contribuyentes locales de la provincia que desarrollan la actividad primaria, el 97,8% ya está exento de ingresos brutos en el 2018 y siguientes. Solo deben tributar el impuesto un 2%, son 286 casos, al 1,5% que se reduce a la mitad en el 2019 y se eximen en el 2020 y siguientes. Los industriales entrerrianos: existían 3.502 contribuyentes locales con actividad industrial, de los cuales el 95,51% resultó exento, con 3.343 casos. Por ser categoría micro o pequeño, solo 159 empresas locales con actividad industrial resultan alcanzadas por este impuesto. Los comerciantes entrerrianos: de 19.744 contribuyentes locales que tienen actividad comercial, el 98,7% se encuentra en la categoría micro y pequeño, 19.488 casos, y de ellos el 74,33%, o sea, 14.485 casos, se encuentran en condiciones de tributar con la menor alícuota, 3,5%, por cumplimentar los requisitos de buena conducta tributaria que establece esta ley. El sector de los servicios y categoría micro. Un dato para destacar
es que de 32.713 contribuyentes categorizados en el rubro servicios, la categoría micro, unos 24.196 contribuyentes. En el año 2017 facturaron menos de 896.043 pesos, tope de la última escala del régimen simplificado para servicios según el decreto 396 del 2018. Es decir, que a partir de mayo habría 24.196 contribuyentes en condiciones potencialmente de tributar por régimen simplificado, haciéndolo a una alícuota efectiva mucho menor que en el régimen general, aproximadamente el 3,1%. Es decir, que un 28% de los contribuyentes, el total de la provincia, encuadrados, podría reducir su alícuota a la mitad, ingresando a este régimen simplificado. La ampliación del régimen simplificado, para que se entienda, por decreto 396 de 2018, se ampliaron con vigencia del 1/5 del 2018 los rangos de ingresos para poder incorporarse al régimen simplificado de ingresos brutos, por lo cual se introduce la posibilidad que miles de contribuyentes chicos que sean prestadores de servicios se incorporen a este régimen, reduciendo casi a la mitad su alícuota efectiva del 6% al 3% aproximadamente, según la categoría que le corresponda. Exención en el impuesto de ingresos brutos aplicable a locación de inmuebles. Se amplió de 8.000 a 15.000 pesos el monto tope de ingresos exentos para locación de inmuebles urbanos. La locación de inmuebles con destino a vivienda. El locador debe ser una persona física y la suma de los importes mensuales de los alquileres no deben superar los 15.000 pesos. A partir de abril del 2018, 4.033 nuevos contribuyentes están en condiciones de beneficiarse por la exención por los ingresos a la locación de inmuebles. Similar criterio hubo con la locación de inmuebles rurales, pasando el monte de evaluación del inmueble arrendado exento del tributo de 300.000 a 450.000 pesos. Octavo, la reducción gradual hasta la eliminación de la 4035, Ley 4035 de aporte patronal. En el 2018 se inició un sendero gradual hacia la eliminación de la Ley 4035 previsto para el 2019. La Ley 10.557 en el artículo 21 establece una reducción a la alícuota de los aportes patronales correspondientes a la Ley 4035 en función a la categoría de cada contribuyente, resultante del encuadre. Así se observa que a partir de enero del 2018, 794 empresas se beneficiaron con la reducción de la alícuota. Desde una perspectiva global, la recaudación marzo y abril del 2018, contra los mismos meses del año anterior, da cuenta de una variación relativa del 0,15 al 1,36% respectivamente, es decir, una variación nominal casi nula, lo cual implica una baja real de dicha recaudación. Si esta recaudación mensual hubiese tenido un comportamiento similar a la de la recaudación general en abril del 2018, por ejemplo, hubiese implicado un incremento absoluto de unos 20 millones mensuales aproximadamente, que se traducen directamente en una baja de la presión tributaria a las empresas empleadoras. También quiero agradecer, señor presidente, a los señores legisladores que colaboraron y trabajamos hoy en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y por todo lo expuesto pido la aprobación en el acompañamiento de los señores legisladores para beneficiar al conjunto de los entrerrianos. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Viola. Gracias, señor presidente. Bueno, primero adelanto el voto de nuestro bloque va a ser positivo en esta reforma de la ley, de las 5 leyes que se proponen en este presente proyecto. Vamos a hacer algunas aclaraciones igualmente. Me da pie el diputado Bisogni, que recordó algunos conceptos del pacto fiscal. El pacto fiscal que se firmara entre Nación y provincia previó como premisa fundamental la baja en la presión impositiva en general y entre otros aspectos cuál era el camino a seguir. Esta baja en la presión impositiva siguiendo de una baja en el déficit de cada una de las provincias y eso tiene que ver con el análisis de los gastos y de los recursos de cada una de las mismas. En
el espíritu precisamente de esta disminución en la presión impositiva en todos los niveles de la administración pública. En el caso de Entre Ríos se avanzó con esta ley, la 10.557, que no solo aprobó el pacto fiscal, sino también presentó una reforma impositiva que pretendía cumplir con este objetivo. Lamento decir que solo 5 provincias de todas las que firmaron el pacto fiscal lograron esta premisa que era la baja en la presión impositiva. Dichas provincias fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero. Entre Ríos no logró la baja, hubo un cambio de alícuotas que en algunos casos representó bajas, pero en otros significaron aumento. Entonces, en definitiva, no se cumple con esta premisa fundamental. También quiero aclarar algunas cuestiones que dio como afirmado el diputado Bisogni, pero que no fueron tales logros en este pacto fiscal que hizo la provincia de Entre Ríos. Ejemplo, la derogación del impuesto a la transferencia gratuita de bienes. Ya era un tema que estaba saldado judicialmente, ya se preveía la inconstitucionalidad de este gravamen, pero con algo más grave aún, el impuesto fue creado con un fin y ese fin no era cumplido, por lo tanto traía una consecuencia muy grave de validez de esta norma. Otra de las normas, la Ley 4035, también esto fue materia de discusión en comisión, en la última comisión donde se trató este tema. La Ley 4035, cuando fue creada, tuvo un fin y se cumplía el 100% del fondo creado para asistencia social, y en los últimos ejecutados del año 2016, 2017 y lo que va del 2018, solamente un 25% de ese fondo era ocupado para el fin específico. El resto, una vez que terminaba el año administrativo, pasaba a rentas generales los montos recaudados por esta ley. Por lo tanto, era obvio que había que o reducir el monto de las cargas patronales o eliminar la ley. Bueno, se optó por esta eliminación progresiva. Por otro lado, se habla de un aumento en la coparticipación de los municipios de los impuestos provinciales. Llamemos las cosas por su nombre. Esto no es un aumento en la coparticipación, lo que se dio con la aprobación de este pacto fiscal. Lo que se está haciendo es una devolución a los municipios de lo que legítimamente le corresponde por sus arcas municipales que se vieron afectadas. En aquella vieja ley de presupuesto, la 10.270, que por una razón inconstitucional se le privó a los municipios en el artículo 23 de la coparticipación de aquellos mayores ingresos por recaudación de impuestos provinciales. Por lo tanto, no es un aumento, no es un logro, sino que es una devolución a los municipios de lo que legítimamente ya le corresponde desde el año 2014 inclusive. Por otro lado, se toma como un logro la exención de impuestos de ingresos brutos en los créditos hipotecarios. Me pregunto dónde está el éxito nuestro si no podemos obligar a nuestro propio agente financiero a que se preste para estas operaciones hipotecarias. Justamente con la necesidad que tenemos de créditos hipotecarios, nuestro propio banco de la provincia no procede en estas operaciones. Eso en términos generales. Ahora bien, como vemos avanzado la ejecutividad de esta ley, la 10.557, entendemos que se generó una incongruencia, porque acá se da uno de estos puntos, que ingresos brutos a los que comercializan con granos, puntualmente, el sector agropecuario, con destino al sector primario, pasaron a tributar el 4%, cuando venían tributando 2,6%, esa alícuota, y esa es la alícuota a la cual volveríamos en el caso de aprobar este parche que hacemos ahora con este proyecto. Por otro lado, otro de los puntos que toca esta reforma, que tiene que ver con la promoción industrial para el ejercicio 2018, el que estamos ya transitando a la mitad del año, a medida que avanzan los incisos se van imponiendo algunas condiciones que hacen que el régimen realmente le va a alcanzar a pocos. Además, desarrollar esta promoción con sucesos de ejercicios anteriores y ya avanzado este año, en el que se debería gozar de este incentivo, hace que muchos contribuyentes no hayan tenido la oportunidad de planificar la posibilidad de utilizarlo. Por suerte que hay una excepción que le permite al Ejecutivo poder aplicar esta exención y beneficio para el año próximo, o sea que allí podremos ver, si Dios quiere, los beneficios efectivos.
Por otro lado, en la ley de evaluaciones, lo que se propone modificar en la ley de evaluaciones de inmuebles, para determinar el impuesto inmobiliario, parece una modificación que amplía la posibilidad al fisco de determinar evaluaciones sobre diferentes bases y alternativas. Parecen razonables en este tiempo, pero todo queda supeditado a la reglamentación. No aparece claro en este momento si servirá para la aplicación del impuesto de manera más progresiva o simplemente tiene fines recaudatorios. Esperemos que en la reglamentación esto quede bien definido. Y respecto a la última modificación, respecto a conservación de suelos, aparece también en el último título de este proyecto, impone condiciones para obtener exenciones impositivas. Nuevamente parecen razonables, esperemos que la reglamentación no tuerza el espíritu puro de la ley que aprobamos hoy, el proyecto. Esta reforma entonces, como decía, aparece como parche para salvar algunas situaciones que de hecho fueron generando muchos perjuicios a los contribuyentes. La prueba y error a la que se somete a los contribuyentes, a nuestro modo de ver, configura una inseguridad jurídica que comporta un perjuicio permanente para estos últimos. No había necesidad de jugar al límite con la apertura de las alícuotas que permitía el pacto fiscal. Fíjense lo que pasó. Nuestra provincia disminuyó aquellas en las que estaba excedida. Y en lugar de mantener las que mostraban un porcentaje menor, las subió en un intento de compensar, generando un importante grupo de contribuyentes que lejos de recibir menos, de pagar menos, terminaron abonando más. Francamente, lo que decimos que parece es que se hizo una planilla de Excel y se compensó lo que se sacaba por un lado, se agregaba por el otro. La prueba de que no solo no se bajó la presión impositiva, sino que la misma se acrecentó, es que la recaudación de impuestos provinciales en el primer trimestre del año 2018 fue de un 29% superior al mismo trimestre del 2017. Recordar que la inflación pasada fue del 24%, entonces estamos en una recaudación arriba de 5 puntos. Este incremento podemos explicar que es una mejora en la actividad económica o mejora en la recaudación, como lo decía el mismo titular de ATER, pero más bien parece una excusa. A la luz de los resultados hubo una transferencia de fondos del sector privado al público en términos constantes, mayor en este primer trimestre del 2018 que el 2017. Se supone a la vez que las modificaciones de los impuestos nacionales le han permitido a las provincias en general y la nuestra en particular no perder ingresos fiscales. Si esa premisa se ha cumplido, debería haberse reducido el déficit fiscal provincial. Nuestro gobernador ha anunciado que recién al final de su mandato tendrá las cuentas equilibradas, a la vez que se ha anunciado que la toma de nuevos créditos a través de letras de tesorería, que son las de corto plazo, se han pospuesto atento a la inestabilidad financiera. Interpretando esas informaciones podemos inferir que a pesar de los mayores ingresos no se logra poner en caja la economía de nuestro Estado provincial. Las dos puntas del problema, recursos y gastos, deben atacarse simultáneamente. El primero para permitir al sector privado mejores posibilidades de inversión, de incrementos en la contratación de recursos humanos, de ser más competitivos, entre otras cosas. Lo segundo, porque el peso del gasto es a todas luces insoportable, más aún cuando debe ser destinado en su mayor parte al pago de salarios y jubilaciones estatales, quedando un pequeño remanente para atender funciones del Estado como educación y salud, y la inversión en obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de esta provincia. La provincia, además, porque recién lo recordaba el diputado Bisoñi, que tenemos la suerte de estar incluida en esta región centro, lejos está de ponerse en las mismas o asimilarse en las condiciones que tienen las otras provincias con las cuales integramos la región. La dispersión en las alícuotas impositivas, pero sobre todo la fuerte incidencia que tienen estas sobre las actividades que se desarrollan en las distintas provincias, definen asimetrías importantes en detrimento de la competitividad de Entre Ríos. Debería el Gobierno y ATER armonizar para evitar que la cuestión impositiva sea la variable determinante para la localización de inversiones fuera de nuestra provincia. Más allá de que la ley la aprobaremos, queda un largo camino de trabajo en el que no solo nos comprometemos a acompañar, si el rumbo es el que nos permita en un tiempo recuperar la senda del crecimiento.
Para ello, debemos evitar las soluciones demagógicas, que no son otra cosa que un engaño de corto plazo. Nada es gratis. 12 años de populismo en un marco internacional inmejorable nos han dejado la enseñanza que finalmente a la fiesta la pagamos entre todos, sobre todo los sectores más humildes que, como siempre, cargan sobre sus espaldas los mayores costos de los desbarajustes de la economía que la misma se cobra por las buenas o por las malas. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Le cedo a la diputada Toller. Señor presidente, creo que no, en conciencia, yo personalmente no puedo pasar a votar este proyecto de ley, dejando que las últimas consideraciones que flotan en el aire de la diputada propinante queden como fundamento de este proyecto. Sinceramente me sorprende porque considero a la diputada una persona muy perspicaz y muy observadora de la realidad, que perteneciendo al bloque Cambiemos venga a dar recetas en la provincia que son contrapuestas con la política económica que lleva adelante el gobierno nacional que ella representa. Me sorprende que se esté hablando como que el pacto fiscal fueron invento del gobernador Bordet y todos sabemos que fue una exigencia del gobierno nacional. Nosotros los diputados del oficialismo, porque justamente sentimos el peso de la responsabilidad histórica de pertenecer al partido que pensó en la gente, que pensó en los pobres, que pensó en la justicia social, que pensó en la libertad y en la soberanía, tratamos de ayornar el pedido del Estado Nacional que buscaba bajar los impuestos a las grandes empresas que coincidentemente pertenecen a la filosofía política del grupo gobernante en la nación, sin perjudicar a la clase popular y a los más necesitados, que coincidentemente nos votaron a nosotros para que defendamos sus derechos. Usted me pregunta si estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con todo lo que está pasando? Pero tenemos el gran peso de la responsabilidad institucional porque los peronistas siempre fuimos democráticos. Sostenemos la institucionalidad del gobierno de turno, sea nuestro o de otro. No conspiramos en contra de la gobernabilidad y esto es apoyar la gobernabilidad. Para eso estamos sentados en estas bancas. No para hacer demagogia como justamente se dijo recién. Sabemos que se le baja el impuesto a más del 90% de las empresas pymes y de los pequeños chacareros del campo, utilizados en la gestión anterior. ¿Para qué? Para el beneficio de los grandes, porque ellos siguen peor. Por lo tanto, a mí me encantaría que no tuviéramos que estar discutiendo esto, porque el Estado Nacional está enviando los recursos pertinentes y todas esas necesidades legítimas del ser humano que están avaladas como derechos humanos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ya excede al pensamiento peronista, es algo supra. No están siendo satisfechos, no están siendo respondidos, porque la situación económica no lo está permitiendo, señor presidente. Tenemos una filosofía económica que piensa en los más ricos y no en los más necesitados. Se acaba de decir también que había una transferencia de los privados al Estado. Bueno, yo estoy mirando otro país entonces, yo estoy mirando otra película, porque yo veo totalmente lo contrario. Los recursos del Estado están siendo transferidos a manos privadas de una manera obscena. Entonces, por supuesto que vamos a votar este proyecto que nos ha costado, sobre todo a la Comisión de Hacienda y sobre todo al Ministerio de Economía de la provincia y a ATER, a la Agencia de la Provincia de Recaudación.
y otra cosa le quería comentar, señor presidente, porque también acá se dice que se le devolvió legítimamente a los municipios lo que se le debía, porque era inconstitucional. Les quiero contar que yo tuve que aprender esa lección, porque yo se la discutí a usted, señor presidente, cuando usted era gobernador, que parte del impuesto, del aumento del impuesto rural no iba a ser coparticipable. Tengo varios de los compañeros diputados que orgullosamente el bloque justicialista, diputados somos los que fuimos intendentes. Y yo se lo discutí si era correcto. Y justamente el actual ministro de Economía, Balay, me lo explicó, que la Constitución de Entre Ríos permitía en forma provisoria, por tiempo acotado y con destino prefijado, destinar parte de los impuestos provinciales para algo específico que en ese momento el gobierno lo considerara necesario. No es que se le devuelva ahora porque sí, se acabó el tiempo, eran 2 años. Estamos en lo correcto. Bueno, nada más, señor presidente, gracias. Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, gracias, señor presidente. Simplemente porque hizo referencia a una aseveración que yo hice en la exposición. Empiezo por lo último. Poco le importa a la ciudadanía entrerriana lo que piense un intendente de turno y un gobernador de turno en sus discusiones privadas. Acá lo que interesa es lo que dice la ley de la Constitución, la ley máxima en nuestra provincia, que es la Constitución provincial. Eso que mencionó la diputada Toller fue en referencia al artículo, si no me equivoco, el 122 de la Constitución provincial, o el 212, no recuerdo bien el número, pero es el único artículo que menciona de que un impuesto se puede crear en forma exclusiva por un tiempo determinado para un fin determinado. Ninguna de las características que menciona ese artículo se cumplimentó con la ley 10.270. No fue exclusiva, no fue un fin determinado y no fue un tiempo determinado. De hecho, el gobernador Bordet apenas asumió con su gobierno en el 2015, prorrogó la vigencia de esa ley hasta fines del 2019, cosa que se modifica con esta ley 10.557. Y quiero refrescar un concepto. El pacto fiscal, estábamos obligados por pactos previos y cuyos vencimientos de plazo se dieron el año 2016 y por eso se previó la firma del Pacto Fiscal de la Nación con todas las provincias. Nadie lleva de las narices a nadie, todas las provincias son autónomas. Si cumplieron todos los gobernadores con la firma del Pacto Fiscal fue porque estaban obligados y cumpliendo con los deberes de funcionario público. Y en ese contexto se llegó a un buen acuerdo entre todas las provincias y el Gobierno Nacional, nada más. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, yo para no hacerlo muy largo, porque creo que fue muy claro el diputado que de alguna manera explayó y justificó este proyecto y luego la diputada de mi bloque que también defendió nuestra postura, pero realmente me voy a referir a una sola cosa. Poner en tela de juicio algo que es histórico y que todos sabemos, pero vemos que a cada momento nos ponen a discusión, algo que uno como peronista se siente orgulloso de todas las gestiones peronistas en la provincia de Entre Ríos, es que partimos de una vieja gestión donde realmente las deudas y el déficit fiscal que tenía nuestro presupuesto eran más del 150, 180% del presupuesto de la provincia. Lo hemos ido bajando en todas las gestiones justicialistas. Todos han tenido que hacer un gran esfuerzo para trabajar y encontrar un equilibrio al presupuesto provincial, sin joder a la gente, sin joder al trabajador, sin joder al más humilde, sin joder a los empresarios y sin joder a los industriales que siempre lo hemos tenido con el 0% de ingresos brutos. Entonces, cuando hacemos esta revisión histórica, cada uno de nuestros gobernadores justicialistas han sido un ejemplo y cada uno han puesto en esta tabla en relación al presupuesto bajar este déficit y la deuda de la provincia. Al llegar usted en la última gestión, al dejarla al 50% de lo que era la deuda de la provincia en relación al presupuesto. El gobernador actual sigue haciendo este esfuerzo, sigue por el mismo camino y cada vez va logrando el equilibrio fiscal y lograr que la provincia cada vez quede más desendeudada. Quiero saber, yo fui legislador en la anterior, me tocó votar endeudamiento donde nosotros lo especificábamos a los endeudamientos y lográbamos una refinanciación que cada vez era más favorable para la provincia, dejando muchas deudas en peso y que indudablemente se van licuando en el tiempo y cada vez las erogaciones son menos onerosas para la provincia.
el gobernador sigue con esa tesitura, sigue tratando de hacer dentro de las reglas de juego que le permite la macroeconomía, haciendo el equilibrio, y se ha comprometido que al final de la gestión vamos a tener la provincia en déficit fiscal cero. Ahora, los del gobierno, o de alguna manera la diputada propinante que pertenece a un espacio político, que lo único que conocemos como plan económico y que cada una van haciendo de alguna manera parches permanentes, van engañando a la sociedad. Engañaron primero en su discurso en las elecciones, donde iban a eliminar el impuesto a las ganancias, donde iban a pagar el 82% móviles de las jubilaciones. Podría dar miles de ejemplos en los cuales se comprometieron y han engañado y no han cumplido con la población. Pero no solamente eso, sino que han apostado como único plan económico la timba financiera, endeudarse en dólares, luego pagando un interés que a veces dicen más o menos, un 8, un 7, ahora volver al Fondo Monetario Internacional, que dice que le va a salir más barato, pero sabemos cuáles son las recetas del Fondo Monetario Internacional, pero a su vez endeudándose en pesos también, porque se endeudan en dólares y se endeudan en pesos con la LEVAC, recogiendo nuevamente esos pesos con lo que compran los dólares, antes al 27% que ya era impagable, porque el gobierno hacer uso de este mecanismo que creó que son las LEVAC, pagar el 27, 28%, fija la tasa de intereses para las pymes, para las distintas empresas. Ya el 27% era imposible producir en la República Argentina. Esto era conseguir un crédito, eran todos superiores. Imagínense cualquier empresa, cualquier mediana, una pyme producirá a estos intereses. Y hoy no solamente eso, estamos pagando el 40% de las LEVAC. Un descubierto a cualquier pyme, a cualquiera que quiera mantener sus empleados, le sale entre el 80 y el 90% de interés. Indudablemente que lo que están haciendo es que ninguna empresa o ninguna pyme sea sustentable en la provincia argentina. Tendría mil cosas para decirle, pero creo que no es la cuestión del debate. Así que cuando a veces se pone en tela de juicios algunas políticas, creo que habría que mirarse el ombligo propio para luego poder hablar. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, es bueno y es enriquecedor poder seguir debatiendo, pero yo creo, a diferencia de lo que opinaba el diputado propinante, que el revisionismo hacia atrás de las medidas que se han tomado nos ayudan a entender por qué tantas marchas y contramarchas y parches con este tipo de leyes que verdaderamente cuando hay una necesidad nos ponemos todos de acuerdo, y hoy estamos acá dándole aprobación, creería que por unanimidad, a este proyecto y a esta modificación. Lo que pasa es que el revisionismo se hace necesario. Se hace necesario, ¿por qué? Porque queremos una provincia viable, una provincia que vuelva a encaminarse sobre los carriles normales de crecimiento. Cuando recién la diputada propinante manifestó que no hubo traspaso del sector privado al público, yo quiero que alguien responda cómo puede ser que se sostenga la provincia cuando en los últimos 6 años de gobierno anterior creció un 40% el empleo público en la provincia y no fue de la mano de un crecimiento del sector privado. Entonces hoy hay que sostener un Estado mucho más grande, mucho más gigante. ¿Y ese crecimiento por qué se dio? Porque no fuimos capaces de encontrar, de viabilizar nuestra provincia con puestos de trabajo genuinos. Y esas son las cosas que hay que encaminar ahora, y por eso estamos haciendo estas leyes. Por eso estamos intentando encontrar un camino sin emisión monetaria, porque todo lo que decía recién el diputado propinante está diciendo que obviamente que se eligió el camino del endeudamiento, pero no se eligió el camino de la emisión. Y vivimos muchos años con emisión monetaria que nos significó vivir en una irrealidad y que la estamos hoy tratando de acomodar. Por suerte que nos encuentra unidos en este nuevo proyecto de ley, que lo que está intentando es este objetivo, nada más. Tiene la palabra el diputado Navarro. Primero, para siempre decir la gran mentira, sigue mintiendo. Decir que no hay emisión monetaria es otra gran mentira. ¿Con qué compran los LEVAC? Dándole a la maquinita. O sea, nos endeudamos en dólares, le dan a la maquinita para emitir, para poder comprar los LEVAC y poderlos pagar, así que eso es otra gran mentira. Señor presidente, para pedir el cierre de debate, se pase a votación. Hay una moción de cierre de debate. Aprobado. Se va a votar primero en general, los que estén por la afirmativa.
aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo decimoprimero, aprobado. Décimo segundo, aprobado. Décimo tercero, aprobado. Artículo decimocuarto, aprobado. Artículo decimoquinto, aprobado. Artículo decimosexto, aprobado. Artículo decimoséptimo, aprobado. Artículo decimoctavo, aprobado. El decimonoveno de forma queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente y de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas en el proyecto de ley bajo el número de expediente 22.836, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación varios inmuebles afectados por obras a ejecutar en los departamentos Gualeguay, Feliciano Federal y Gualeguaychú. Se va a votar primero en general lo que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero requieren 2/3 de los votos, lo que estén por la afirmativa, aprobado. Artículo segundo, aprobado. El tercero de forma queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el proyecto de ley bajo el número de expediente 22.649, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en la ciudad de Concordia con destino a centro cultural y de exposiciones y de capacitación y reuniones, incluyendo un museo de la ciudad. Tiene la palabra el diputado Valer. Gracias, señor presidente. La verdad que a quienes somos de Concordia conocemos esta esquina, que yo creo que es la más céntrica de la ciudad. Una esquina que tiene su historia, tiene que haber sido seguramente una de las primeras construcciones de la ciudad donde sufre un abandono absoluto hoy y donde en muchísimas oportunidades se ha tratado de dar con quienes son los dueños de este lugar y nunca se ha llegado a poder tener algún tipo de diálogo, ya que viven en Buenos Aires y poco le importa de este tan histórico lugar donde, entre otras cosas, mataron a uno de los hijos de Urquiza, donde se alojó el general Perón en una de esas habitaciones, donde tiene una historia muy larga y enriquecedora. Por ello pido para que el Estado municipal se haga cargo de la refacción y reacondicionamiento de este lugar tan histórico de la ciudad de Concordia. Pido que mis pares, compañeros diputados, me acompañen en este voto para tratar en lo posible de recuperar este edificio que está cada día peor. Nada más, señor presidente, y gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar primero en general. Los que estén por la afirmativa, aprobado. Ahora en particular, artículo primero se requieren 2/3 de los votos. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El cuarto es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar los proyectos de declaración para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, están en consideración. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado, quedan sancionados y serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento preferencial para la presente sesión. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir que el expediente 22.291, que estaba en esta situación, hacer la moción de su traslado de preferencia para la próxima sesión con o sin dictamen. Hay una moción, los que estén por la afirmativa, aprobado. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte y la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo el número de expediente 20.022 referido a la protección, preservación, conservación de los museos y la creación del Consejo Asesor de Museos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Hemos acordado en labor parlamentaria, por unas cuestiones de formalidad, pedir la vuelta de este dictamen a comisión para luego poderlo tratar. Así que voy a hacer la moción de que este dictamen vuelva a la comisión correspondiente. Hay una moción, los que estén por la afirmativa, aprobado.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de resolución bajo número de expediente 21.716, por el cual se solicita a legisladores nacionales que impulsen la denominación Martín Conrado Bustamante, la Ruta Nacional número 168 que une Paraná con Santa Fe. Si ningún diputado desea usar la palabra, se va a votar en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.764, por el cual se sustituye el artículo 5 de la ley número 10.133 del Instituto Autárquico Becario Provincial. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que presentamos hace unos días y que agradezco y reconozco el trabajo de los miembros de la comisión, que le dimos un tratamiento rápido, si se quiere, no hace otra cosa que tener una mirada en cuanto a poner en valor y destacar el trabajo y la función de nuestro Instituto Becario de la provincia de Entre Ríos. Instituto Becario que, como usted sabe, señor presidente, tiene características propias e incluso su diseño no tiene ninguna otro instituto de esta naturaleza en todo el concierto de las provincias argentinas. Este instituto becario que se formó allá por el año 89 y que tiene una vinculación funcional con el Poder Legislativo. De hecho, su directorio está compuesto por representantes del Poder Legislativo y que respondió a la necesidad de que haya una política provincial que contemple la posibilidad de un acompañamiento a todo el universo de jóvenes estudiantes de la provincia con una ayuda mensual o una beca, financiado en épocas de su constitución, en la primera ley de creación de la INAUBEPRO, por una fuente de recursos de afectación específica que no era otra que el impuesto al ejercicio de las profesiones liberales. Bueno, lo cierto es que la realidad va cambiando y el Instituto Becario, señor presidente, fue incorporando diferentes programas a el objetivo central que tiene, que es el otorgamiento de becas, y diferentes servicios, lo que en definitiva ampliaron el objetivo de este organismo. De hecho, usted lo sabe mejor que nadie, cuando fue gobernador de la provincia se comenzó a redefinir la política del INAUBEPRO incorporando otros servicios y otras actividades que excedían, como dije, el otorgamiento de beca. De modo tal que este incremento de funciones del Instituto Becario ha hecho, claro está, que los recursos que necesite para funcionar como organismo deban también ser incrementados. No para gastar más, sino para gastar como corresponde, porque al sumársele tantas funciones, programas, etcétera, que ya me voy a referir puntualmente a cada uno de ellos, necesitamos redefinir la cuestión de los recursos y qué es o cuál es el tope que pueden afectarse de los mismos. En concreto, la ley 10.133, señor presidente, tiene dos artículos que establecen la mecánica del financiamiento y la disponibilidad de esos recursos para la afectación al funcionamiento del instituto. El artículo 3 establece tres fuentes de financiamiento: los ingresos provenientes, como dije, del impuesto al ejercicio de las profesiones liberales; el inciso B, los legados y donaciones de entidades y organismos no gubernamentales, que como sabemos
es una cuestión prácticamente simbólica. Y el inciso C, los aportes del Tesoro Provincial, Nacional e Internacional. Y el artículo 5 establece un límite del 10% de estos recursos para afectar a gastos de equipamiento y funcionamiento, dice la ley. Como dije, cuando se constituyó o se creó el Instituto Becario allá por el año 88, era lógico que aquella estructura del año 88 y el universo que había de beneficiarios becados en la provincia y solamente ese destino que tenía el Instituto Becario o ese objeto o esa función, bastaba para que un 10% de sus recursos fueran suficientes para que se administre y que funcione este Instituto Becario. Pero como dije, a partir del año 2012, que reformamos en esta legislatura la ley y que unificamos la normativa del Instituto Becario con la ley 10.133, incorporamos o ampliamos el objeto del organismo, porque, como dije, se incorporaron diferentes acciones, además del universo de entregar becas al Instituto Becario, como talleres de orientación vocacional. Hoy participan, señor presidente, más de 10.000 alumnos en todos los departamentos en estos talleres de orientación vocacional, carreras, la feria de carreras que el becario lleva adelante con 2.700 visitas en el año 2017, por ejemplo, actividades recreativas que tienen que ver con la maratón del becario. En la última edición tengo entendido que hubo más de 3.000 corredores que participaron, la tarjeta becaria con más de 1.000 comercios adheridos, el programa Educando en Movimiento, en donde más de 5.000 niños de entre 6 y 13 años asisten a apoyo escolar y actividades recreativas en el propio barrio, entre otros programas, señor presidente. De modo tal que, como dije, las funciones se fueron ampliando. A partir del año 2016, el gobernador de la provincia, el actual gobernador de la provincia, transfirió en un criterio de racionalizar y hacer más eficiente este tipo de políticas, desde el Consejo General de Educación al Instituto Becario, todo el sistema de transporte escolar. Obviamente esto impacta en más de 10.000 estudiantes de la zona rural que se ven beneficiados con el transporte escolar, que también tiene que ver con los recursos que vienen del orden nacional, algunos de ellos a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica del INET, que colabora para cofinanciar este servicio que brinda el Instituto Becario. De modo tal que es necesario, señor presidente, reformar este artículo 5 y establecer que el límite de hasta el 10% de los recursos del becario que pueden ser afectados para los gastos de funcionamiento, de equipamiento y funcionamiento, como dice la ley, que no son otros que bienes de consumo, servicios, gastos en personal, gastos de capital, solamente se correspondan a la fuente de ingreso que está originada en el impuesto del ejercicio a las profesiones liberales. Me decían del Instituto Becario un dato que no es menor. El mayor impacto que tienen los gastos de funcionamiento son en gastos de personal, pero fíjese usted que en comparación con otras entidades autárquicas del Estado provincial, el becario no alcanza los porcentajes que tienen, por ejemplo, el Consejo General de Educación, que un 80% lo destina a gastos a personal de su presupuesto, la UADER un 95%, la Dirección Provincial de Vialidad un 25%, es decir, que todos estos porcentajes lo tomamos de algún modo o lo traemos a referencia porque no tiene un costo significativo la estructura del becario, que no se maneja con una planta de personal muy importante, sino que viene manteniendo no un crecimiento sostenido, sino que viene controlando su estructura de empleado.
Pero por eso es necesario, como dije, adecuar a la realidad del Instituto Becario con su financiamiento, y por eso planteamos la necesidad de esta norma que modifique el inciso A del artículo 3, que modifique el artículo 5 y que quedaría redactada de esta manera. Así lo dispuso la Comisión de Legislación General cuando recibimos a la directora ejecutiva del INAUBEPRO, que se encuentra aquí presente también con funcionarios y empleados del Instituto Becario. El texto quiero leerlo. Dice artículo primero, sustitúyese el artículo 5 de la Ley 10.133, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 5, el Instituto Becario podrá disponer de los recursos que conforman el fondo para afrontar gastos de equipamiento y funcionamiento del mismo, de los recursos establecidos en el artículo 3, inciso A de la presente ley, solo podrá disponer de hasta el 10% para afrontar los gastos de esta naturaleza. De modo tal, señor presidente, que esta reforma contribuye a permitirle que siga desarrollándose y creciendo este organismo en la provincia de Entre Ríos, que creo que nos enorgullece a todos los gobiernos desde el año 89 en adelante, que ha sido una muestra de una política inclusiva en materia educativa, siempre respetando el lema, y como justicialista obviamente lo sostenemos y lo promovemos, que no hay educación si no es compartida. Muchas gracias, señor presidente. Se va a votar el proyecto de ley que, por constar de un solo artículo, se va a votar en general, en particular a vez. Los que estén por la afirmativa van a saber aprobado, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. De Legislación General y Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte, en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.359, por el cual se crea el Colegio de Profesionales en Turismo. Si no se hace más uso... Perdón, diputado Rondman, tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy breve. Creo que esto es una deuda que tenía el Estado con quienes se dedican al turismo como profesión, teniendo en cuenta que nuestra provincia ha entrado en el movimiento grande del turismo como otras provincias lo hacen. Básicamente el turismo termal, el turismo en las colonias, el turismo realmente conociendo nuestra provincia, que es realmente paisajísticamente una de las más lindas del país. Y esta gente que se dedica al turismo estaban enucleados en asociaciones, y yo creo que vale la pena que hoy, que es una carrera universitaria, una carrera terciaria, una carrera donde del estudio superior, le demos la categoría de colegio. Fíjese que en el artículo 1 habla de que la provincia va a ser dividida en regiones integradas por distintos departamentos. Quiere decir que realmente se va a descentralizar la provincia en este tema. En otro artículo habla en el artículo 5 el órgano de aplicaciones, donde dice: será órgano de aplicación de la presente ley el Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia, quien evaluará y considerará los títulos universitarios terciarios en turismo y hotelería reconocidos en el Estado y que no estén contemplados en la presente ley, como así también las condiciones de los idóneos a los efectos de equiparamiento con los previstos en la presente. Esto quiere decir que hay lugares donde no pueden ir los licenciados en turismo, los técnicos en turismo, los que han adquirido un título universitario, como por ejemplo en el delta nuestro, donde están los vaquianos, y se le va a dar provisoriamente, va a estar incluido en esta ley, porque no se lo puede tirar a la basura a gente que hace muchos años está trabajando en este tema, y hoy, por el fin de hacerlo, de superar la capacitación de ellos, no lo reconozcamos. Este proyecto de ley tiene 53 artículos y 11 capítulos. Terminando en el artículo 53 dice que
A los fines de la puesta en funcionamiento del colegio, los miembros de la ProAtur, profesionales de la Asociación de Turismo de Entre Ríos, Asociación Civil, asumirá provisoriamente y en un plazo de 120 días hábiles a partir de la promulgación de la presente ley. Quiere decir que si logramos aprobar esta ley, que yo pido a mis colegas de la Cámara que lo aprobemos, pase en revisión al Senado y sea aprobado, provisoriamente institucionalmente se van a formar. Así que por eso, presidente, un reconocimiento a esta gente, a estos entrerrianos que trabajan esforzadamente en el turismo y que están haciendo conocer nuestra provincia en todo el país, que aprobamos este proyecto de ley. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Valer. Gracias, señor presidente. La verdad que para mí, hoy, como diputado de esta provincia, estar tratando este proyecto de ley realmente es un orgullo, dado que fui secretario de Turismo de mi ciudad en el año 91 al 95 y también fui secretario de Turismo de esta provincia del 95 al 99. Usted compartió conmigo el proceso desde el año 91 al 99, cuando hicimos en aquel entonces todas las perforaciones termales de esta provincia, o la gran mayoría. Y la verdad que en ese entonces eran escasos los profesionales del turismo que existían, inclusive en la República Argentina. Pero realmente, acompañando a esta profesión, han ido las distintas universidades agregando estas tecnicaturas y estas licenciaturas en el área de turismo en cada una de estas universidades. Esto hace a que el perfeccionamiento de cada uno de los chicos que hoy se encuentran aquí, algunos de ellos, y tantos son los otros que no han podido venir, que realmente merecen esta ley del coprotuer, que realmente le va a dar la herramienta para trabajar de la manera que se debe empezar a trabajar en esta provincia, que es de una manera profesional con respecto a los distintos servicios turísticos que ofrecemos, que no es un tema menor. Entonces, señor presidente, yo festejo y celebro esta ley. Creo que ninguno de los que estamos acá estaríamos en desacuerdo con aprobar esta ley, así que yo mi voto, adelanto mi voto, que va a ser absolutamente positivo, y también felicito a los chicas que tanto han luchado para que esto hoy se haga realidad. Gracias, señor presidente. Se va a votar primero en general, lo que estén por la afirmativa, háganos saber, aprobado. Ahora, en particular, si hay asentimiento de los señores diputados, la votación se hará por capítulos. Aprobado. Entonces, se va a votar el capítulo primero, aprobado. El capítulo segundo, aprobado. Capítulo tercero, aprobado. Capítulo cuarto, aprobado. Capítulo quinto, aprobado. Capítulo sexto, aprobado. Capítulo séptimo, aprobado. Capítulo octavo, aprobado. Capítulo noveno, aprobado. Capítulo décimo, aprobado. Capítulo decimoprimero, aprobado. El artículo 54 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte y de la Comisión de Legislación General el proyecto de ley bajo número de expediente 20.288, por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional número 25.643 de Turismo Accesible. Se va a votar el proyecto de ley, primero en general, aprobado. Ahora en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado.
Artículo 9, aprobado. El 10º es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.643, por el cual se declara Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Cultural de la provincia el edificio del Club Social de Nogoyá. Se va a votar primero en general. Aprobado. Ahora en particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, el 4 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.406, por el cual se declara Monumento Histórico Provincial al Cementerio Viejo de la Ciudad de Concordia. Se va a votar primero en general. Aprobado. En particular, artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, artículo 4 aprobado. El 5 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte, el proyecto de ley bajo número de expediente 22.690, por el cual se establece el día 11 de septiembre de cada año como el Día de los Artistas Locales en la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra la diputada Lambert. Presidente, el presente proyecto tiene como objetivo que se instituya en nuestra provincia el Día de los Artistas Locales, hombres y mujeres que a través de su trabajo artístico expresan el sentir popular. Son quienes acompañan los eventos de la comunidad, colaboran con las instituciones, las cruzadas solidarias. La actividad de los trabajadores de la cultura debe promoverse y fomentarse. Mucho han trascendido la región, dando a conocer nuestra identidad y reivindicando nuestras raíces. A través del canto, el baile, la música, la poesía, las artesanías, entre otras, son algunas de las expresiones vivas de nuestra cultura y quienes la llevan adelante en nuestra provincia merecen ser reconocidos. Se propone el día 11 de septiembre porque es la fecha del natalicio del reconocido poeta y escritor entrerriano Jorge Enrique Martí, quien amó entrañablemente nuestra tierra. Martí nació en Rosario el 11 de septiembre de 1926 y con apenas 2 años llegó a la ciudad de Colón para radicarse junto a sus padres. Soy el único entrerriano que aquí no pudo nacer, decía el poeta. Se educó en Pueblo Lievi, en la ciudad de Colón, en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay y estudió Filosofía y Letras en la ciudad de Buenos Aires. Escritor, docente y periodista, designado prócer de la cultura, junto a otras 26 personalidades en el marco del segundo Cabildo Abierto Federal que se realizó en el año 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de las numerosas obras literarias tiene Panambí, Versos entrerrianos, Al Colegio del Uruguay, Antigua Luz, Rapsodia entrerriana, Entrerriano por el canto, además de Cantata de Unión y Libertad, homenaje a Justo José de Urquiza y su último libro, Cancionero Colonense del siglo y medio, que se presentó en el marco de los festejos por el sesquicentenario de Colón, entre otros. Jorge Enrique Martí falleció el 14 de enero del año 2018 a los 92 años en la ciudad de Colón. El reconocimiento a nuestros artistas entrerrianos, aquellos que hacen a la cultura de nuestra provincia, labor que aporta tanto material como espiritual, merece un reconocimiento especial y que haya un día específico para celebrar y compartir su arte. Por todo esto y por la importancia que reviste para nuestra provincia dichos artistas, es que pido me acompañen con esta iniciativa. Gracias, señor presidente. Se va a votar el proyecto primero en general, aprobado. Ahora en particular, el artículo 1 aprobado, artículo 2 aprobado, artículo 3 aprobado, el 4 de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley bajo número de expediente 20.870, por el cual se incorpora el inciso I al artículo número 11 de la ley número 10.402 de Educación Ambiental.
Se va a votar el proyecto que por constar de un solo artículo de fondo y uno de forma se votará en general, particular a la vez. Aprobado. Pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Salud Pública y Desarrollo Social y de Educación, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 20.725, unificado con el 19.992, por el cual se crea el Programa de Alimentación Saludable. Tiene la palabra la diputada Lambert. Señor presidente, este proyecto que viene del Senado, devuelto en revisión y se ha tenido en cuenta las iniciativas de la diputada Viola Allende y un proyecto de mi autoría, el cual tiene como objeto incorporar conductas nutricionales y saludables a los educandos de todos los niveles de enseñanza de la educación provincial. Créase un programa de alimentación saludable que es el PAS, y los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social serán la autoridad de aplicación de la presente ley. Se elaborarán principios de alimentación saludables y específicos para los establecimientos educativos. Se diseñarán guías de alimentación saludables que contendrán alimentos y bebidas que promuevan una nutrición saludable. Se elaborará y suministrará material para la difusión y para la realización de campañas y talleres. Se controlará la venta de alimentación saludable, se garantizará la educación en materia de alimentación, coordinación de organización de eventos informativos a cargo de profesionales de la nutrición. La guía de alimentación saludable deberá estar exhibida en lugares visibles y los locales de expendio de productos y alimentos alimenticios que se sitúen en los establecimientos educativos deberán comercializar los alimentos y bebidas incluidos en el programa PAS. Las instituciones educativas que cuentan con máquinas expendedoras de alimentos y bebidas deberán contener los comprendidos en la guía de alimentos saludables. Y los establecimientos educativos que brinden servicios de comedor adecuarán sus menúes a la guía de alimentos saludables. Creo que es muy importante dejar en clara la importancia que tiene adquirir hábitos saludables en la niñez, donde se genera una conciencia de hábitos que son importantes adquirir de los inicios de la vida para tener adultos más sanos. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Está pidiendo la palabra, diputado Koch? Disculpe. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión que aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Senado. De acuerdo al artículo 128 de la Constitución, se requiere mayoría absoluta, es decir, 18 votos. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado. Queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Tiene la palabra la diputada Elena. Gracias, señor presidente. Solamente para informar que la Comisión de Asuntos Municipales, la presidencia va a ser ejercida por el diputado Sergio Keneteman. Queda notificado. Tiene la palabra el diputado. Quedan notificados los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Presidente, para informar que nuestro bloque va a llevar para miembros de la bicameral de comunas la diputada Toller, al diputado Riganti, al diputado Valenzuela y al diputado Derrichó. Estos van a ser los miembros de nuestro bloque. Si la oposición ya tiene los miembros, los podría decir, y si no, que luego los acerque por secretaría. Tiene la palabra la diputada Viola. Cambiemos, van a ser representantes la diputada Yelena Costa y el diputado Esteban Vitor. Tiene la palabra la diputada Lena. Por el bloque UCR en Cambiemos, el representante va a ser el diputado Jorge Monge. Muy bien. No hay más asunto para tratar. Queda levantada la sesión.